¿Alguna vez te ha pasado que escuchas la palabra diezmo y de inmediato te incomodas un poquito? Quizás fue en la iglesia o en casa o viste un video en internet y de pronto se te vino a la mente la imagen de un grupo de vividores del evangelio, esos sinvergüenzas que parecen más preocupados por la ofrenda que por tu alma. Sí, yo también he visto a esa banda de granujas y créeme, no me hago el tonto con eso. Pero que existan esos casos no significa que la verdad deje de ser verdad. Yo no voy a dejar de enseñar lo que la palabra de Dios dice, solo porque algunos la han distorsionado para su beneficio. Sería como tener en mis manos la cura para el cáncer y quedarme callado viendo cómo te mueres de metástasis. ¿Te imaginas? Eso sería cruel. Pues lo mismo pasa con esto. Si entiendo un principio que trae vida, bendición y libertad, no me lo voy a guardar. Y déjame aclararte algo, yo no vivo de los diezmos ni de las ofrendas. Vivo de mi oficio, de mi profesión. Gracias a Dios, mi sustento viene de ahí. Por eso puedo hablar con libertad, sin miedo a que pienses que tengo un interés oculto. Mira, las finanzas no son un examen de matemáticas para ver si diste el 10% exacto. No es una cuestión de porcentaje, es una cuestión de corazón. El diezmo, la ofrenda, las primicias, todo eso es simplemente una manera de decirle a Dios, tú eres primero en mi vida, reconozco que todo lo que tengo viene de ti. La Biblia dice en Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No es un mandato frío, es una invitación a vivir con gratitud y fe. Porque cuando damos no estamos perdiendo, estamos sembrando. Y quien siembra en buena tierra siempre cosecha en abundancia. Quizá hoy tu lucha no sea con el diezmo, sino con confiar. Tal vez sientes que no tienes suficiente y piensas, cuando tenga más, entonces daré. Pero Dios nos llama a honrarlo incluso en la escasez. Porque la verdadera confianza no se mide cuando sobra, sino cuando parece que falta. Te dejo con esta historia. Un hombre pobre, con apenas unas monedas, las entregó en la ofrenda. Alguien le preguntó, ¿por qué lo haces si apenas tienes para comer? Él sonrió y dijo, porque quiero que Dios sepa que confío más en Él que en mi bolsillo. Esa, amigo mío, es la esencia. Honrar a Dios con alegría, con fe y con el corazón por delante. Si hay algo que Dios siempre ha querido saber es esto, ¿soy yo el primero en tu corazón? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ese ha sido un tema constante. Por eso en la Biblia encontramos que Él pide las primicias, que consagremos al primogénito, no porque necesite nuestras cosas, sino porque quiere ver que en el orden de nuestra vida Él ocupa el primer lugar. Dios no se conforma con ser segundo, ni tercero, ni un extra en la agenda. Él quiere ser el primero. Y este principio es sencillo pero profundo. Cuando le damos a Dios lo primero, lo mejor, lo que más valoramos, el resto es bendecido. Pero si lo dejamos para el final, como las sobras de la mesa, nos perdemos la plenitud de su bendición. Es como si Dios nos dijera, no me traigas el postre frío que sobró, tráeme el primer bocado caliente. Por eso, cuando la Biblia habla de diezmar o de dar, no es para que entreguemos lo que nos sobra, sino la primera parte, el primer fruto, el primer esfuerzo. Porque lo primero siempre revela el lugar que Dios tiene en nuestro corazón. Déjame ilustrártelo con una historia. Hoy quiero comenzar hablándote de un famoso multimillonario, un magnate que vive en Silicon Valley. Pertenece a esa generación de jóvenes que no heredaron su fortuna, sino que se hicieron fabulosamente ricos gracias a una idea brillante, una aplicación, un algoritmo, un dispositivo que revolucionó el mercado. Imagínate, zapatos italianos, un Rolex en la muñeca, traje de diseñador impecable y una agenda más apretada que la de un presidente. No tiene que trabajar para el dinero trabaja para él. Visionario, innovador, líder, empresario, precursor.
Su nombre aparece en las revistas de negocios y sus conferencias cuestan miles de dólares la entrada. Pero y aquí está el punto: a pesar de todo ese éxito, este hombre entendió un principio que muchos olvidan: lo primero siempre es para Dios. Él no espera a ver cuánto sobra después de sus inversiones para dar. Separa primero, antes de cualquier gasto, lo que es para honrar al Señor. Y es curioso, porque aunque podría confiar en su ingenio, su empresa o su fortuna, elige confiar primero en Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No dijo busquen después de pagar las cuentas, ni busquen cuando tengan tiempo libre, dijo primeramente, porque la prioridad revela el corazón. Y quizá hoy la pregunta no es si das mucho o poco, sino si Dios es realmente el primero, porque cuando lo es, lo demás siempre encuentra su lugar y su bendición. Su tarjeta es dorada, de esas que brillan como si fueran un trofeo. Vive de la misma manera en la que viaja en primera clase. En el gimnasio es un habitual. Sus músculos están tan definidos que hasta las camisetas parecen hechas a medida. Y claro, la batalla contra el tiempo la libra con armas modernas, un poco de botox por aquí, un retoque por allá. Nada exagerado, no quiere terminar con la cara como una tortuga ninja inflada, pero sí lo suficiente para que la gente diga, ¡qué bien te ves! Su abdomen, plano como una pista de aterrizaje, y un aroma impecable que deja rastro cuando pasa. Porque sí, él cuida los detalles, hasta los invisibles. Su marca personal, su branding no es solo su éxito, sino su poder de seducción en todos los sentidos, especialmente en los negocios. Transmite seguridad. Es el tipo de persona que entra en una sala y todos saben que no está ahí para preguntar dónde queda el baño. Él sabe exactamente a dónde va y hasta podría decirte dónde piensa estar mañana a las 9, 0 AM. Forma parte de esta nueva generación de empresarios que parecen tener un manual secreto bajo el brazo. Domina las 3 P que según los gurús gobiernan el mundo de los negocios: prosperidad, posteridad y poder. Y las 3 le han respondido siempre con una sonrisa. Hasta ahora, la vida para este caballero ha sido relativamente fácil, como si todo estuviera calculado para funcionar. Pero un día algo cambió. De repente se encuentra con una pregunta que lo incomoda. No es sobre una inversión ni un contrato millonario. Es algo más profundo. Y para un hombre acostumbrado a dar órdenes resulta extraño, hasta humillante, tener que pedir ayuda. Y no a cualquiera. No a un asesor financiero, no a un CEO de Silicon Valley, sino al hijo de un carpintero. ¿Te imaginas? Todo el poder, toda la riqueza, todo el prestigio, y aún así necesitar de aquel que nació en un pesebre. Porque llega un momento en la vida en que ni la tarjeta dorada, ni los contactos, ni las 3 P son suficientes. Pedir consejo a un campesino común y corriente no estaba en su manual de vida, no era su procedimiento habitual, no estaba en su lista de contactos VIP. Él estaba acostumbrado a hablar con empresarios, banqueros, líderes influyentes, no con un hombre que, según algunos, no tenía ni dónde recostar la cabeza. Pero aún así, algo lo impulsó a acercarse. Tal vez curiosidad, tal vez una inquietud en el alma que ni todo su dinero podía callar. Y entonces, con la seguridad de quien sabe negociar, se le planta delante y suelta la pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Es curioso, este hombre lo tiene todo: poder, fama, riqueza, salud. Pero quiere estar seguro. Porque en el fondo sabe que si al final de la historia no hay vida eterna, todo lo que tiene ahora es apenas un castillo de arena esperando la marea. Y fíjate en su forma de preguntar. En esas palabras ya se cuela su manera de pensar. ¿Qué tengo que hacer yo? Como si la vida eterna fuera una membresía exclusiva que se compra con dinero. Como si bastara confirmar un cheque o cerrar un trato. Es como si dijera: vamos al grano, maestro, dame el precio. Si es algo que puedo pagar ahora,
te lo transfiero y si no, mi abogado te lo envía mañana. Pero la respuesta de Jesús no entra en su esquema. Jesús no le dice una cifra ni un plan de pago. En cambio, lo invita a reflexionar. Si quieres la vida eterna, obedece los mandamientos. El joven frunce el ceño, saca su tableta porque, claro, hasta para anotar prefiere tecnología de última generación y con tono de quien busca precisión legal pregunta: ¿exactamente cuál es? Jesús sonríe y empieza a enumerar: no mates, no cometas adulterio, no robes. En ese momento, el muchacho todavía no entiende que no es una lista para cumplir de manera mecánica, sino una radiografía de su corazón. No digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo, termina Jesús. Fantástico, responde el joven, con una sonrisa de quien cree que ya pasó el examen con nota sobresaliente. En su cabeza comienza a repasar la lista como si fuera un auditor revisando cuentas. Asesinato, a ver, si hay que liquidar a alguien, para eso siempre hay gente que se ocupa del trabajo sucio. Yo no tengo que hacerlo, así que no cuenta como que yo lo asesiné. Adulterio, nada que no haría cualquier joven de mi edad, y además los caballeros no tenemos memoria para esas cosas. Robos, bueno, tal vez alguna que otra extorsión, pero ya saben, son solo negocios, nada personal. Falso testimonio, no que recuerde. Y si alguien tiene que hablar por mí, para eso está mi abogado. Honrar a padre y madre, sí, claro, lo visito cada día del padre y día de la madre como corresponde. Amar al prójimo como a mí mismo. Bueno, yo pago muy bien a mi gente, así que de alguna manera eso cuenta, ¿no? Y así, convencido de que la lista está perfecta, mira a Jesús y le dice con seguridad: mira, maestro, he cumplido todos estos mandamientos. Es más, ahora que lo pienso, los he cumplido desde que era niño. Y ahí, para darle un toque de orgullo extra, se engancha el pulgar en el cinturón, ese gesto tan argentino que parece decir: yo me las sé todas, y remata: ¿queda algún otro mandamiento para mí, maestro? Jesús lo observa. Y en su mirada hay algo que mezcla ternura con verdad. Es como si supiera que el verdadero examen todavía no ha empezado. Y entonces, con calma, le responde: sí, se me ocurre uno más. Si quieres ser perfecto, anda. En ese instante el joven no lo sabe, pero está a punto de escuchar la frase que sacudirá por completo su sistema de prioridades. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego, ven y sígueme, dice Jesús. El silencio se hace espeso. Al hombre le entra como un ataque de caspa, de locura, de desesperación, y no porque fuera alérgico a la caridad, sino porque la frase de Jesús acababa de atravesar el núcleo de su seguridad. No era el dinero, era lo que el dinero representaba: su identidad, su poder, su control. La declaración deja al joven con el rostro desencajado y a los discípulos con la mandíbula en el piso. Ellos se miran entre sí como diciendo: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y es que el muchacho se marchó triste, muy triste. No porque Jesús le hubiese pedido algo injusto, sino porque no estaba dispuesto a hacerlo. No era cuestión de cálculo, era cuestión de prioridad. La respuesta de Jesús resuena como un martillazo en la sala: para los hombres es imposible. Y lo dice con toda la palabra imposible, no poco probable, no difícil, no casi inalcanzable, imposible. 0 oportunidades, 0 esperanza humana. Una puerta cerrada con candado, a menos que Dios sea quien la abra. El joven rico había pensado que lo único que lo separaba del cielo era un pago con su tarjeta de crédito. Le parecía lógico: trabajas duro, pagas lo que debes y listo, eres libre. Así funcionan los negocios, así funciona en la vida. Pero Jesús le dice: no, de ninguna manera.
Lo que tú necesitas cuesta mucho más de lo que puedes pagar. No hay cheque, no hay transferencia, no hay patrimonio suficiente. Porque lo que está en juego no se compra, se entrega. Y lo que se entrega no se mide en monedas, sino en corazón. Entonces, no era el dinero lo que estorbaba al joven rico, era su autosuficiencia. No eran las posesiones, sino la soberbia. No eran los billetes lo que incomodaba a Jesús, sino esa cabeza inflada que creía que todo se podía comprar o negociar. Por eso Jesús agrega en Marcos 10, 23, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Pero ojo, no se trata solo de los ricos. También es difícil para los educados, los fuertes, los de buen parecer, los populares, los religiosos, los santurrones. Y especialmente para todos aquellos que no confían en Dios, porque al final lo que te impide entrar al reino no siempre es un pecado visible, a veces es la ilusión de que no necesitas a Dios. Y ese virus le da igual a un millonario en un penthouse que a un universitario becado o a un líder de iglesia con traje y corbata. Qué difícil es, no porque Dios ponga barreras, sino porque la autosuficiencia levanta muros más altos que cualquier muralla. Ahora déjame contarte otra historia. Ya escuchamos esta primera, la del joven rico, pero para entender la segunda tenemos que retroceder un poco más, mucho más. Hay que viajar hasta el libro de Josué. El libro de Josué es en teoría un libro de conquistas militares. Así es como lo presentan: batallas, victorias, estrategias, y sin embargo, si lo lees con detalle, te das cuenta de que se queda cortísimo en la parte militar, porque uno espera encontrar ahí algo como un manual de guerra. ¿Qué armas usó? ¿Cuántos oficiales tenía? ¿Cómo estaban organizados sus batallones? Si contaban con un grupo de élite, una unidad de operaciones especiales, un SWAT celestial, pero nada, cero. No hay ese tipo de datos. Y eso es lo fascinante. El libro no quiere que te quedes con el cómo se peleó, sino con el quién ganó las batallas. No lo sabemos. No sabemos qué tipo de espadas se empuñaban, ni cuántos soldados formaban en cada fila, ni si tenían un grupo de élite con cascos brillantes. Pero hay algo que sí sabemos, y eso es lo que realmente importa. Para que Israel ganara una batalla, tenía que confiar absolutamente en la fidelidad de Dios. Exclusivamente, sin plan B, sin plan de respaldo. Dependían de él como un niño depende de la mano de su padre para cruzar la calle. La historia que te voy a contar nos lleva a Canaán, la tierra más codiciada de la época. Piénsalo, era la propiedad inmobiliaria más exclusiva del mundo antiguo. Conectaba África con Europa, tenía salida al mar Mediterráneo. Sus valles eran fértiles, sus campos verdes, su clima ideal para la cosecha. Y por encima de todo, no era una tierra que Israel había conquistado por casualidad, era un regalo. El regalo que Dios había prometido siglos atrás. 7 siglos antes, en Génesis 12, 7 Dios le había dicho a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Y ahora Josué estaba allí parado frente a esa promesa, listo para tomarla. No era una improvisación, no era un golpe de suerte, era un plan divino preparado desde generaciones atrás. Jericó, la gran fortaleza, ya estaba destruida. Sus muros eran polvo. La ciudadela estaba en ruinas, el camino estaba abierto. El escenario estaba perfectamente preparado para que los hebreos entraran y tomaran posesión de la tierra que Dios había separado para ellos desde hacía tanto tiempo. Pero como en toda historia con Dios, justo cuando parece que es cuestión de entrar y tomar, Él enseña que la victoria no está en la facilidad del momento, sino en la dependencia del corazón. El último versículo del capítulo 6 de Josué termina así: y estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Josué estaba en la cima, era famosísimo, un verdadero influencer de su época. Si hubiera existido Instagram, tendría millones de seguidores.
Si hubiera dado una conferencia, las entradas se habrían agotado en minutos. El hombre tenía prestigio, autoridad, respeto y sobre todo la presencia de Dios con él. Pero y aquí viene lo que no quiero que se pierdan apenas comienza el capítulo siguiente. Aparece una palabra que suena como un ruido molesto en medio de una sinfonía perfecta. Y por favor, no olviden al joven rico que dejamos hace un momento en pausa, porque esto se conecta. Esa palabra es, sin embargo, capítulo 6. Dios estaba con Josué y su nombre se extendía por toda la tierra. Capítulo 7. Sin embargo, ese sin embargo me preocupa porque amenaza con arruinar todo el relato, como cuando en una película todo va bien y de pronto aparece una escena que lo complica todo. Josué 7, uno dice, sin embargo los israelitas fueron infieles con lo que debía ser consagrado al Señor. En otras palabras, algo se rompió. Hubo desobediencia. El problema tenía nombre y apellido, un hombre llamado Acán. Ahora, la Biblia no nos dice mucho de su biografía personal, pero si escuchas a algunos predicadores con mucha imaginación, te dirán que seguro tenía padre mexicano, madre salvadoreña y quizá algún abuelo chapín. O sea, un mix latino celestial. Pero bromas aparte, lo importante es que Acán tomó lo que no debía tomar y ese acto, por pequeño que pareciera, iba a poner en jaque a todo el pueblo. Porque así es, basta una grieta para que entre el agua, basta una pequeña desobediencia para que se derrumbe un muro de bendición. Pero nada de argentino. Acán había robado algunas cosas consagradas al Señor. Y eso a los ojos de Dios no era un detalle menor. La Biblia dice que el Señor estaba muy enojado, profundamente iracundo contra los israelitas. No sé si alguna vez habías escuchado hablar de Acán. Si no, no te sientas mal, casi nadie predica sobre él. Es uno de esos personajes que parecen quedar en el rincón del archivo bíblico, escondido entre páginas que no se leen mucho. Pero por alguna razón, y aquí está lo interesante, Dios decidió que su historia quedara registrada, que estuviera ahí para que siglos después todavía la leyéramos. Y te advierto, no es una historia con final feliz, no es el tipo de relato que uno lee para dormir a los niños en la escuela dominical. Es dura, incómoda, casi como leer un expediente judicial, porque eso es lo que es el dossier de Acán. Si le hiciéramos un perfil, veríamos que tenía esposa, hijos y un pequeño detalle bendecido que la Biblia menciona indirectamente. No tenía suegra, lo que, interpretado con un poquito de humor, significaría que su esposa era huérfana. Así que podríamos decir tenía la vida resuelta en varios aspectos. Tenía bienes, bueyes, asnos, ovejas y una tienda propia. Tenía un lugar en el linaje de Judá, lo que no era poca cosa. Pero a pesar de todo eso, Acán cometió un acto descarado y deliberado. Violó la orden directa de Dios. En Josué 6, 18, Dios había sido claro. No se queden con ninguna cosa destinada para ser destruida, para que no sean ustedes mismos destruidos. No era un consejo opcional, era una advertencia directa, como cuando el médico dice, no mezcles esta medicina con alcohol y tú vas y lo haces igual, no hay sorpresa con las consecuencias. Acán sabía lo que Dios había dicho, pero igual pensó, ¿qué tanto puede pasar? Y ese pensamiento que parece tan pequeño fue suficiente para encender la ira de Dios y poner en riesgo a toda la nación. Dios había sido claro. De lo contrario, serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. No era una amenaza hueca, era una advertencia seria. Y añadía, todo lo que esté hecho de oro, plata, bronce o hierro me pertenece a mí, colóquenlo en el tesoro del Señor. Era como si Dios hubiera hecho la instrucción a prueba de tontos, no había espacio para malinterpretaciones. No se hagan collares con el oro, no conviertan el bronce en medallas, no guarden una monedita de recuerdo en el bolsillo.
Nada de souvenir, nada de chucherías, nada de be show made in Jericó, nada de biribiri. Las instrucciones eran simples. Tomen la ciudad, pero no toquen lo que pertenece al Señor. Y si me permites el comentario, eso en un retiro o en un estudio bíblico ameritaría todo un taller. ¿Por qué Dios pide esto? La respuesta es que Dios tenía grandes planes para este pueblo. No eran cualquier nación. A través de ellos descendería el Mesías. Eran el canal por el que Dios mismo entraría en la historia humana. Y para que eso ocurriera necesitaban aprender a confiar en Él y solo en Él. Dios sabía que si empezaban a apoyarse en sus propios recursos, tarde o temprano terminarían pensando, lo logramos por nuestra fuerza, por nuestro ingenio, y eso mataría su dependencia. Durante 40 años en el desierto, Dios se había encargado de que no les faltara nada, ni pan, ni agua, ni ropa. Ni siquiera sus sandalias se gastaron. Imagínate, el mismo Dios que les dio alimento cada mañana y ropa que no se desgastaba, ahora les estaba diciendo, yo soy suficiente, no necesitas quedarte con nada de Jericó para asegurar tu futuro. Pero Acán no lo entendió así. Y esa pequeña decisión personal iba a traer un terremoto de consecuencias para todos. Buena salud, eso también era parte del paquete que Dios les dio en el desierto. Hay un momento en que Moisés les recuerda, durante estos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Deuteronomio 8:4. ¿Te imaginas? 40 años caminando y ni un juanete. En el campamento de Israel nunca se escuchó, necesito remojar mis pies en sal de higuera porque no doy más. Mirá lo hinchado que lo tengo. Ni tampoco, este Moisés está loco, nos tiene dando vueltas desde hace años y ya se me volvió a rasgar la túnica. ¿Dónde la compraste? ¿En Ross? ¿En martes de descuento para jubilados? Nadie se quejaba diciendo, estoy harto de estas sandalias viejas, se me mete tierra desde que salimos de Egipto. Nada de eso, la misma sandalia durante 4 décadas y como nueva. Así que imagínate el desempleo de los podólogos, los sastres y los zapateros. No tenían clientela, ni callos que atender, ni costuras que reparar, ni una ampolla, ni un pie torcido. Pies lindos, dignos de besarlos, porque Dios los cuidaba. Y aquí está el secreto para seguir confiando en Dios. Recordar su fidelidad todo el tiempo. Dios quería que esa generación registrara su fidelidad en su biografía personal. Que cuando viniera la duda recordaran cómo Él los había sacado de la esclavitud, cómo les había dado pan cada mañana, cómo sus pies llegaron intactos hasta el día en que estaban frente a Jericó. Porque antes de mirar hacia adelante, hacia las murallas que había que derribar, primero había que mirar hacia atrás y recordar quién había derribado todas las murallas anteriores. Tenían que mirar hacia atrás, hacia el Jordán, hacia Egipto, y recordar todo lo que Dios había hecho en su pasado. Esa era la clave para cultivar gratitud. Y esa fórmula no ha cambiado hasta hoy. Después de la pandemia, y no hablo de algo local, hablo de algo que literalmente abrazó al planeta entero, todos tenemos razones para agradecer. Porque ese virus fue democrático, socialista, igualitario, no discriminó pasaportes ni códigos postales. No hubo nadie que pudiera decir, a mí ni me rozó. Si sobreviviste, si hoy puedes respirar, si estás aquí, si puedes hablar, tienes una razón para decir gracias, Señor. No importa si tu cuenta bancaria está a tope o en números rojos, sobreviviste. Y la gratitud se activa cuando uno mira hacia atrás y reconoce la fidelidad de Dios. Yo, por ejemplo, tengo mi propia costumbre. Desde hace años preparo mis mensajes los días sábados. Me gusta que estén frescos, recientes, que cuando llegue el domingo todavía tengan ese aroma de recién horneado. Claro, hay excepciones. Si estoy arriba de un avión, lo escribo en el avión. Pero casi siempre, sábado es mi día de pulir el mensaje. Recuerdo,
hace unos años, un sábado que fue diferente, me senté a preparar el mensaje y nada, no había inspiración. Pasaba la hora y nada, miraba el reloj, miraba el papel y nada. Y cuando me quise dar cuenta ya era de noche. Me entró un pensamiento que nunca había tenido. Mañana quizá tenga que pararme frente a la gente y decir, no tengo mensaje. Imagínate, después de años predicando, tener que confesar eso. Y no era por falta de ganas, era como si el cielo hubiera cerrado la canilla de ideas. Lo que no sabía es que Dios estaba preparando algo que no tenía que ver con un sermón perfecto, sino con recordarme que mi dependencia no estaba en mi capacidad de escribir, sino en su fidelidad para hablar a través mío, incluso en mis silencios. Ese sábado no me dio nada, ni una idea, ni un versículo, ni una frase inspiradora, nada. Y de pronto, en medio de mi frustración, sentí que Dios me susurraba el corazón: desde que llegaste a la Catedral de Cristal. Pero Él puntualizó: desde que llegaste aquí hace 15 años, ¿cuántos mensajes te he dado? Y en ese momento hice la cuenta mental, más de 700. Entonces me dijo Dios: ¿me estás diciendo que yo te inspiré 700 veces, 700 sábados seguidos? ¿Y hoy crees que cambié de opinión? ¿Piensas que tuve un bajón hormonal, que dejé de ser Dios o que me distraje un momento con lo que está pasando en Medio Oriente? No pude evitar sonreír porque tenía razón. Si Él había sido fiel para inspirarme tantas veces en el pasado, no iba a dejar de hacerlo por un sábado difícil. Y ahí entendí algo que me marcó. Necesitamos tener una sala de trofeos en el corazón. Un lugar en las estanterías del alma donde guardamos los recuerdos de la fidelidad de Dios. Porque cada vez que nos enfrentamos a un reto, ese es el único permiso que tenemos para volver al pasado, para repasar los logros de Dios en nuestra historia. Mire sus trofeos, las puertas que se abrieron cuando parecía que todo estaba cerrado, las oraciones que fueron contestadas cuando ya no había esperanza, los cheques de nómina que llegaron justo a tiempo cuando no sabías cómo ibas a pagar, las veces que Él sanó, proveyó, protegió, incluso cuando ni siquiera estabas orando por eso. Esa sala de trofeos no es para vivir de recuerdos, sino para recordarte que el mismo Dios que estuvo ahí sigue estando aquí y no tiene pensado jubilarse. Las bendiciones que te concedió, las oraciones que contestó, la salud que te regaló, la vida misma que te dio, incluso el simple hecho de haber desayunado esta mañana. Solo con pensar en eso, uno ya se pone agradecido. Es como David, que antes de enfrentarse a Goliat se tomó un momento para recordar cómo Dios lo había librado del oso y del león. No fue arrogancia, fue memoria agradecida. Fue decir, si Dios estuvo conmigo allá, estará conmigo aquí. Por eso, cuando miramos hacia el futuro, tenemos que hacerlo revisitando el pasado. No podemos marchar hacia Jericó si antes no hemos recordado el Jordán. No podemos ir a la siguiente batalla sin repasar las victorias anteriores que Dios nos regaló. Y paréntesis, esto no venía al caso, pero te lo voy a regalar igual, como un bono. Por la misma ofrenda, no te obsesiones con tu Goliat, no te obsesiones con el diablo. No necesitamos convertirnos en especialistas en jerarquías del infierno, ni perder tiempo haciendo un posgrado sobre Satanás. Sí, es cierto que existe un enemigo, sí, es real, pero no le regales ni un minuto de tu día a ese baboso, no merece tu atención. Porque lo más fácil, cuando hay un desafío, es fijar la vista en Cristo. Allá afuera puede haber guerra, pero la guerra ya fue ganada. Colosenses 2:15 lo dice así: de esa manera despojó a los poderes y a las autoridades espirituales y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso no es una teoría, es un hecho consumado. No hay que ver si Jesús va a ganar, Él ya ganó. Los avergonzó públicamente en la victoria de la cruz, dice la Biblia. Alguien tiene que celebrar por eso
ya está vencido, ¿sí o no? Volvamos a la historia de los hebreos. Dios quería que ellos confiaran únicamente en Él, que cuando tuvieran dudas miraran hacia atrás y recordaran: así como nos libró, nos seguirá librando. Así como no se nos gastaron las sandalias, no se nos gastarán en el futuro. Dios conocía muy bien lo que iba a pasar si los soldados tomaban el tesoro de Jericó. Dejarían de confiar en Él y empezarían a confiar en sus riquezas. Pasarían de mirar al cielo a mirar las pulseras que llevaban puestas. No olvidemos quiénes eran: beduinos, nómadas, gitanos del desierto. Nunca habían tenido oro en sus manos. Dios sabía que un brazalete bien pulido, un anillo reluciente, una cadena de oro podían deslumbrarlos más que su presencia, porque el botín de Jericó no era un botín cualquiera, y ellos no estaban listos para manejarlo. Habían sido concebidos, habían nacido y crecido en el desierto. Su vida era sencilla: maná por la mañana, agua que brotaba de la roca, ropa que no se gastaba. Eso era todo. Pero si cruzaban la frontera con ese botín, iban a cambiar el sueño de Dios por el sueño de Jericó, como quien cambia su propósito eterno por el sueño americano. Y ahí fue donde apareció la prueba y el tropiezo. Acán sí, ese mismo, con padre mexicano, madre salvadoreña, abuelo nicaragüense y abuela tica, vio las joyas y se olvidó del rey. Un vistazo al oro y en segundos el brillo de Dios quedó opacado por el brillo del metal. Lo que parecía un pequeño acto privado iba a desencadenar un problema público, y no solo para él. Te cuento cómo estalla todo este asunto, cómo se descubre el robo de Acán. Resulta que a pocas millas de Jericó, todavía con el eco de la victoria resonando en el campamento, había una pequeña ciudad enemiga llamada Jai. No hay como la onomatopeya del dolor, sino Jai, escrito con H-A-I. Josué, que venía invicto en todas las batallas, asumió que ese pequeño pueblo era pan comido. Ellos venían ganando todo, una tras otra. Era como Argentina en el último mundial, pa, y después pa otra vez. Después de México lo demás fue trámite. Bueno, al menos hasta que se acabó el festejo. Josué estaba tan seguro que ni se le cruzó por la cabeza que podía haber un problema. Esto es rápido, pensó. En un par de horas estamos de vuelta para el almuerzo. La ciudad de Ai tenía apenas 12,0 habitantes. Josué tenía más soldados que eso en el turno nocturno del ejército. Así que dijo: no vamos a molestar a todos. Envíen solo un batallón reducido, 3.000 hombres. Con eso sobra. Era como en el fútbol. Brasil, tan confiado de que va a ganar una final, que decide jugar con el equipo suplente, y normalmente Brasil pone los suplentes y gana igual. Josué pensaba exactamente eso, que hasta con el banco podían arrasar a Jai. Pero lo que no sabía es que esta vez el problema no estaba en el tamaño del enemigo, sino en el tamaño de la grieta que el pecado había abierto en el campamento. Así que Josué, confiado, dijo: que vayan los suplentes. No hace falta molestar a todo el ejército. Total, esto es un trámite. Y mientras ellos marchaban hacia Jai, Josué siguió tranquilo, como quien le dice a su soldado: ve, termina con ese pueblo y volvemos a concentrarnos en la gran ciudad. Eso es apenas un grano que hay que sacar del zapato. Pero lo que Josué no sabía es que estaba a punto de recibir una amarga sorpresa. La aldea de Jai, metafóricamente hablando, era como un hervidero de perros rabiosos, y esos perros se le fueron encima. Los mordieron, los acorralaron y los hicieron correr como si hubieran visto fuego en el campamento. La división que Josué había enviado volvió desalentada, despeinada, con las armaduras torcidas, lamiéndose las heridas. Josué 7:4 relata que los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron a unos 36 hebreos que intentaban huir por las laderas. Fue una escena humillante. Los valientes que hasta ayer eran héroes hoy estaban paralizados por el miedo. Su valentía se evaporó como agua al sol.
Ese pequeño grupo de Jai los hizo salir disparados como si fueran novatos. Los más valientes de Josué terminaron escondidos bajo las mantas, temblando como niños asustados. Y Josué no sabía qué pensar. Hasta ese momento habían ganado todas las batallas, con grandes ejércitos, viviendo una racha invicta, imbatible, casi invulnerable. Y de repente, derrota. Nuestro héroe entra en crisis, rasga sus vestiduras, se postra en tierra y clama: «Ah, Señor Jehová, ¿qué está pasando?». Era el grito de alguien que nunca había probado la derrota y ahora no entendía por qué. Con el mismo líder, el mismo pueblo y el mismo Dios, las cosas habían salido tan mal. Josué, desesperado, empieza a lamentarse. Ojalá nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. Y ahí lo ves, llorando como la mismísima Llorona de México, haciendo eco en todo el campamento. El hombre que hasta hace poco era invencible, ahora estaba tirado en el suelo, hecho un mar de lágrimas. Entonces el Señor lo interrumpe. «Levántate, Josué. ¿Por qué estás ahí con el rostro en tierra? No perdiste por casualidad. Perdiste porque Israel ha roto mi pacto, han pecado. No solo robaron lo que yo les ordené apartar para mí, sino que también mintieron, lo escondieron entre sus pertenencias. Y por eso los israelitas huyeron derrotados por un enemigo tan pequeño. Porque yo no voy a protegerlos más hasta que encuentren a esa rata». El problema no era que Ai fuera una ciudad formidable, no lo era. El problema es que el campamento hebreo estaba envenenado. Había una manzana podrida en la canasta, corrupción bajo el colchón de alguien. Así que, por instrucción divina, Josué organiza una inspección, una especie de redada sorpresa digna de migración. Va tribu por tribu, familia por familia, hasta que llega el momento en que Acán ya no puede sostener la mentira. Su rostro lo delata y finalmente quiebra, confiesa. Los tesoros robados estaban bien escondidos bajo su tienda. El brillo del oro que lo había fascinado ahora quedaba expuesto bajo la luz del juicio de Dios. Acán finalmente confiesa: «Es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel». Lo que pasó es que entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo, y lo deseé tanto que lo tomé. Todo está enterrado bajo mi carpa. La plata incluso la enterré más profundo que el resto, por si acaso. Podemos imaginarnos la escena. Acán caminaba como todos los demás soldados entre las ruinas de una ciudad recién conquistada. El aire todavía olía a humo, los muros caídos, escombros por todas partes. La victoria era total. Y ahí estaba el botín a la vista de todos. Oro que brillaba bajo el sol, vestiduras finas importadas de tierras lejanas, todos sin guardias, sin candados, sin protección. Todos los demás soldados lo vieron también, pero recordaron el mandato de Dios y siguieron su camino. Pasaron de largo, como quien sabe que un paso en falso podría costarle la bendición. Pero Acán tenía sangre hispana. Y ya sabes, la tentación le guiñó un ojo, redujo el paso, miró a la derecha, miró a la izquierda. Vayan, que yo voy a hacer una pausa, necesito acomodar la sandalia, quizá dijo. Y ahí, en medio del silencio roto solo por sus pasos, lo vio. Un manto babilónico espectacular, tejido con hilos que parecían brillar por sí mismos. 200 monedas de plata que tintineaban con solo tocarlas. Y una barra de oro sólida, pesada, brillante, de más de medio kilo. Y en ese instante la voz del mandato de Dios se apagó en su mente, lo tomó, lo escondió
y con cada palada de tierra sobre ese tesoro, sin saberlo, estaba enterrando también su futuro, el de su familia y la victoria de todo el campamento. Acán metió todo en una bolsa. En su mente estaba asegurando un plan de retiro para la familia, unas bajo la manga, por si acaso un día Dios dejaba de bendecirlos. Pensaba, si un día la cosa se pone fea, al menos tengo un seguro. Pero no importa la explicación que intentemos darle, el hecho es que Acán no confió en Dios. No confió en la capacidad de Dios para proveer. Prefirió confiar en un manto, unas monedas y una barra de oro antes que en la palabra del Señor. Violó el juramento que Dios había establecido, tomó el tesoro, lo llevó a su tienda y para colmo involucró a su familia en el engaño. Porque para esconderlo bajo la tienda tuvieron que levantar el colchón, mover las pertenencias, tapar todo, y todos lo sabían. El juicio fue inmediato, el castigo severo. Acán y toda su familia fueron ejecutados públicamente, sus posesiones fueron quemadas. Y en ese lugar se levantó un monumento no para honrarlo, sino como advertencia, una señal que decía, sin palabras, aquí yace quien no confió en Dios. Es una historia triste, dura, casi macabra, pero está ahí, registrada en la Biblia, no como simple curiosidad histórica, sino como advertencia solemne para nosotros. Porque Dios es muy celoso no de tu dinero, sino de tu confianza. Él no la pide como si fuera una opción, no la sugiere como si fuera un buen consejo, no la recomienda como si fuera un hábito saludable. Él la exige. Su mensaje es muy claro: confía en mí, y solo en mí. En eso Dios no negocia. No compartes su lugar con tus planes de respaldo, ni con tus haces bajo la manga. Porque cada vez que pones tu confianza en algo que no sea Él, estás cavando el mismo hoyo que cavó Acán, solo que en tu corazón. Dios no hace una escena de celos como un hombre o una mujer despechada. Su celo no es por inseguridad, es por tu confianza. Él sabe que si tu corazón se ata a cualquier otra cosa, tarde o temprano esa otra cosa te va a fallar. Y entonces yo pregunto hoy, ¿qué revelaría una búsqueda en nuestra tienda personal? Si Dios hiciera ahora mismo una inspección sorpresa en nuestro corazón, ¿qué encontraría? Si Él decidiera hacer una redada sobre nuestras prioridades, ¿qué saldría a la luz? ¿Podría Dios en este momento entrar a tu corazón y al mío y hacer una fiscalización, una requisa, una auditoría espiritual y al final decir, ¿está limpio? ¿Cómo está tu alma de verdad? Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes, que no pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. 1 Timoteo 6, 17. ¿Y sabes algo? Los ricos de este mundo somos nosotros. No está hablando exclusivamente de Jeff Bezos o de algún magnate petrolero. Está hablando también de ti, de mí, del joven rico que fue a cuestionar al Señor sobre cómo comprar la vida eterna. Si tienes educación suficiente como para entender lo que estoy diciendo, si tienes recursos como para haber llegado hoy hasta esta arena, si tienes internet para verme en un dispositivo desde tu casa, si tienes comida en la nevera, entonces en términos bíblicos eres rico. Y ese es el problema. Muchas veces no creemos que entramos en esa categoría y por eso nos cuesta tanto escuchar cuando Dios nos dice, no pongas tu esperanza en nada que no sea yo. Calificas como una persona próspera y no hay ningún problema con eso. La prosperidad bien entendida no es mala. Muchas veces es la consecuencia natural de la fidelidad a Dios. Uno es fiel, administra bien, trabaja con integridad
y prospera. Hasta ahí, todo bien. El problema es que la adoración al dinero es mucho más difícil de detectar de lo que pensamos, porque no hace falta ser millonario para adorar al dinero. Mira este contraste. Una persona puede gastar muchísimo, ir al mall y salir cargada de bolsas, como si el plástico del shopping fuera una medalla de seguridad emocional. Compro, luego existo. Y en su mente, mientras más tiene, más segura se siente. Y en el otro extremo está la persona austera que no gasta nada, que ahorra al punto de la obsesión, esa que no come huevo para no tener que tirar la cáscara, la que guarda bolsas plásticas desde 1998, por si acaso. En mi barrio decían que era devoto de la Virgen del Codo. Aparentemente son conductas opuestas. Uno gasta raudales, el otro no gasta nada. Pero en el fondo es la misma patología. Los dos están usando el dinero para sentirse seguros y en control. Uno piensa, mientras más tenga, más seguro estoy. El otro piensa, mientras más guarde, más seguro estoy. El resultado es igual. El dinero se convierte en su refugio. Y ahí está el problema. La avaricia es un pecado muy difícil de autodetectar porque es intrínsecamente engañosa. Nadie se presenta diciendo, hola, soy avaro. El dinero, si no lo vigilas, puede ser como una toxina que se filtra en tu alma. Y lo más peligroso es que muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya nos ha robado la confianza en Dios. Nuestra cultura materialista no ayuda. Y ni te cuento si hablamos de nosotros, los hispanos que vivimos en Estados Unidos. La cultura no nos ayuda. Seamos honestos, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría no vino aquí buscando una mejor iglesia ni un avivamiento espiritual. Vinieron a hacer dinero. Y eso en sí mismo no está mal. El problema es que con solo respirar este aire saturado de consumismo, algo de eso se nos pega. Y de una forma u otra, todos terminamos luchando con este problema en mayor o menor medida. Jesús no dejó espacio para interpretaciones ambiguas sobre la avaricia. Fue directo. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. No dijo, es complicado servir a los dos. Dijo, no se puede. Punto. ¿Es uno o el otro? Y Pablo tampoco les dijo a los ricos, siéntanse mal o culpables por su riqueza. No. Les dijo, tengan cuidado, porque la riqueza es engañosa, porque puede seducirte hasta el punto de hacerte creer que eres autosuficiente. Y esto que te cuento está conectado con lo que vimos en la primera parte, con la historia de Acán. Jesús en otro momento lo ilustra con una parábola para que todos lo entendieran. Lucas 12 dice que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y el hombre comenzó a pensar para sí mismo, ¿qué haré? No tengo dónde guardar tantas riquezas, tantos frutos. Ahí lo tienes. Ni siquiera en su abundancia pensó en compartir, en dar gracias, en ponerlo al servicio de Dios. Su preocupación era logística, más espacio, más bodegas, más control. Y eso es exactamente lo que hace peligrosa la avaricia. Convierte la bendición en un peso que te inclina hacia ti mismo. Ya sé, dijo el hombre, voy a derribar mis graneros y construir otros más grandes. Voy a guardar ahí todos mis frutos, todos mis bienes, y entonces le diré a mi alma, alma, ahora sí, ahora descansa. Tienes muchos bienes acumulados para muchos años, ya tienes dinero en el banco, tienes fondos para la universidad de tus hijos y hasta de tus nietos. Relájate, come, bebe, disfruta la vida. Quizá para celebrar compró un buen Malbec argentino. Y si no, un tequila o lo que sea que te haga sentir que la vida está resuelta. Pero entonces Dios le habló
Y no le dijo hijo, no le dijo siervo, no le dijo amigo, le dijo necio, tonto, inmenso botárate. Esta noche vienen a pedirte el alma y todo lo que acumulaste, lo que gestionaste, lo que planeaste, ¿para quién va a quedar? Y aquí está lo inquietante. Este hombre rico no parece un villano, no era un ladrón, no era un estafador, no era un político corrupto. Probablemente era un hombre honesto, decente, trabajador. Podría haber sido como tantos de nuestros paisanos que cruzaron la frontera buscando una vida más digna, que trabajaron día y noche, que enviaron remesas a su familia, que se compraron una casita, se metieron en una hipoteca y con el tiempo empezaron a prosperar. Y todo eso está bien. La Biblia misma dice, el que no trabaja, que no coma. No hay nada de malo en prosperar. El problema de este hombre no era su inteligencia para los negocios ni su disciplina para ahorrar. El problema es que toda esa planificación estaba centrada en sí mismo. Su seguridad, su descanso, su futuro, todo dependía de lo que había guardado en sus graneros, no de quién le daba la vida cada día. Hasta donde sabemos, la fortuna de este hombre no había sido levantada de manera deshonesta. En la parábola de Jesús no hay mención de explotación, ni de malversación de fondos, ni de fraudes encubiertos. Era un hombre que puso su talento al servicio de su trabajo duro y tuvo éxito. Seguro que si viviera hoy, habría escrito un libro titulado 12 pasos para obtener tu granero, o daría conferencias con un lema como empodérate con tu granero ahora. Sin embargo, Jesús le pone el sombrero de tonto. ¿Por qué? ¿En qué se equivocó este sujeto? Imagina la escena en nuestra época, el tipo se muda a un barrio exclusivo en Dana Point, California, compra una casa con 7 dormitorios. De un lado el jardín da un campo de golf privado, del otro un muelle donde está atracado su yate personal. La noche de la mudanza se sirve una copa de champán, se mete en su jacuzzi feliz con su nueva vida. Entre las burbujas del champán y las burbujas del jacuzzi siente que lo tiene todo. Pero a los 10 minutos un infarto masivo lo detiene. Y se despierta en la presencia de Dios. Y Dios, que por cierto no estaba impresionado ni con su mansión, ni con su yate, ni con sus burbujas, ni con su Dom Periñón, le dice, necio, esta misma noche vinieron a pedirte tu alma. Y todo lo que hiciste, ¿para quién quedó? Ese es el punto de Jesús. No importa lo legítima que sea tu riqueza, si tu corazón se aferra más al granero que al que te dio la cosecha. No es lo que tienes, es donde pones tu confianza. O sea, el error de este hombre no fue hacer planes. Planificar no es pecado. El problema fue que en esos planes no estaba Dios. Jesús nunca criticó las riquezas del hombre, sino su arrogancia. Exactamente igual que con el joven rico que fue a preguntarle, ¿qué tengo que hacer para comprar la vida eterna? Jesús no atacó la idea de tener metas personales, atacó la ausencia de Dios en esas metas. La acumulación de riquezas o el querer guardarlas bajo la tienda como hizo Acán, muchas veces es simplemente una defensa contra el miedo. Y si Dios me deja de bendecir, ¿qué hago? Y si me enfermo, ¿quién me paga el hospital? Y si pierdo el empleo, ¿quién sostiene a mi familia? Y así afirmamos con la boca que confiamos en Dios, pero nuestras decisiones revelan otra historia. El miedo a perder el empleo, la salud, el seguro, la jubilación, nos hace correr más, trabajar más, acumular más, por si acaso. Y ahí está el punto. Si la motivación está equivocada, deja de agradar a Dios. Siempre que, como Acán, pongamos nuestra confianza bajo el colchón o bajo la tienda, vamos a provocar que Dios retire su favor en nuestras batallas. Y después nos sorprendemos. ¿Por qué perdimos contra un pueblito como Jai? ¿Por qué la rebeldía entró a casa?
¿Por qué la disolución, las peleas, las riñas? ¿Por qué nos declaramos en quiebra? Nos preguntamos, ¿qué pasó con el favor de Dios sobre nuestras vidas? Cuando en realidad la respuesta puede estar justo donde menos queremos mirar, en ese rincón secreto de nuestro corazón donde guardamos, por si acaso, lo que Dios nos pidió entregar. ¿Cómo es posible que podamos perder una batalla con una bobería tan pequeña? Porque Dios quitó su favor. Así de simple. No podemos pensar ni por un instante, gente amada, que tenemos algo que ver con nuestra provisión, ni con nuestro efectivo, ni con la casa, ni con el auto, ni con la ropa que vestimos. No es gracias a Biden, ni a Trump, ni a Chase Bank, ni a Bank of America. Dios mismo lo dijo. Mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? El rico necio no se dio cuenta de eso. Pero la viuda que fue al templo sí lo entendió perfectamente. ¿Recuerdan la escena? Una viuda pobre llega al templo y deja 2 blancas, un cuadrante. Jesús, al verla, llama a sus discípulos y les dice: de cierto os digo que esta viuda ha echado más que todos los que han puesto dinero en la urna, porque todos han dado de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12, 43, 44. Piensa en esto. A esta mujer le quedaban 2 centavos y en lugar de gastarlos en comprar pan para sí misma, se los devolvió a Dios. Los asesores financieros de Wall Street habrían aplaudido la estrategia de inversión del hombre de los graneros. Y esos mismos asesores habrían desalentado la generosidad de esta viuda. Señora, no es prudente. Guárdese algo, diversifique sus activos. Pero Jesús lo ve diferente, porque en el reino de Dios el valor de una ofrenda no se mide por la cantidad que queda en la cuenta bancaria, sino por la cantidad de confianza que queda en el corazón después de dar. ¿Pero qué hace, señora? Tiene solo 2 centavos. Habrían dicho algunos, casi poniéndose frente a ella como si fuera una loca que necesitaba que alguien la detuviera. Pero Jesús hizo lo opuesto. En el cielo, la heroína financiera de ese día no fue el que dejó un cheque con varios ceros, fue una mujer pobre que colocó todo lo que tenía y confió en Dios. Porque ella entendía algo que a muchos nos cuesta, no era su dinero. El problema empieza cuando pensamos que algo es nuestro, cuando creemos que si damos nos vamos a quedar con menos. Paradójicamente, cuando somos muy pobres, muchas veces nos resulta más fácil compartir, aunque sea lo poco que tenemos. En mi casa, por ejemplo, mi mamá siempre decía: donde comen 4, comen 5, donde comen 5, comen 6. Y sí, tal vez no nos íbamos a dar un festín, pero todos íbamos a comer algo. Yo pasé toda mi infancia con hambre, me levantaba con hambre, me acostaba con hambre, vivía con hambre y con diarrea, porque tomábamos agua del grifo y aquello era un desastre. Así que imagínate, hambre y diarrea, diarrea y hambre, ese era el ciclo. Por eso estaba flaco, flaquito, daba lástima. Pero aún así, en mi casa se decía: si hay comida, hay para todos. Nunca fuimos mezquinos. Y te digo más, cuando uno sabe lo que es pasar necesidad, le cuesta menos soltar lo que tiene. Por eso siempre recuerdo un día en que se me acercó un caballero, no voy a decir dónde ni cuándo, por si me está viendo, y me dijo: pastor, quiero que ores por mí. Tengo un juicio trabado, una demanda millonaria, y le he dicho a Dios que si hace que yo la gane, voy a dar más de la mitad a la iglesia. Yo lo miré y pensé: este hombre no ha entendido nada. Porque cuando ponemos condiciones a nuestra generosidad, lo que estamos haciendo no es un pacto, es un regateo con Dios. Mirá, papá, yo me quedé pensando: ¿y cómo es esto? Así que le pregunto: ¿y vos repartís algo del dinero que ya tenés ahora? ¿Diezmas? ¿Ofrendas?
¿Ayudas a alguna causa? ¿Apoyás a algún individuo? Me mira y dice: no, en este momento no, estoy esperando cobrar. Entonces le dije: ¿y qué te hace pensar que vas a ser generoso con lo que vas a ganar de una demanda si no sos generoso con lo que ganás ahora? Porque solemos pensar que la razón por la cual no somos generosos es porque estamos muy ajustados, porque debemos mucho, porque no nos alcanza como para dar. Y nos decimos: cuando gane más, ahí sí voy a ser generoso. Pero el principio no funciona así, no es magia. No es que un día se enciende el interruptor y de golpe pasás de tacaño a generoso. La generosidad no depende de la cantidad, depende del corazón. Y te voy a correr la cortina de la administración de todas las iglesias, incluyendo esta, para que lo veas. Las estadísticas muestran que las personas con salarios más bajos dan proporcionalmente un porcentaje más alto de sus ingresos que las personas ricas. Es decir, el que tiene poco muchas veces da más en porcentaje que el que tiene mucho. Todo lo que hemos podido hacer, y te hablo de mandar en 3 años más de 30 millones de dólares a proyectos y necesidades alrededor del mundo, no ha sido gracias a millonarios excéntricos ni a algún que otro narcotraficante arrepentido que decidió diezmar. No, ha sido gracias a gente trabajadora que gana lo justo pero que da mucho. Porque esa gente entendió un principio: mientras más recibimos, más debemos aprender a dar. El problema es que a veces, mientras más recibimos, más sube nuestro nivel de gastos. Y ahí está el engaño. Nos convencemos de que necesitamos todo lo nuevo que ganamos para mantener el nuevo estándar que inventamos. Y sin darnos cuenta, la bendición que Dios nos dio para compartir, la enterramos bajo nuestra tienda, como Acán. Como te digo siempre, mientras más tenemos, más difícil se nos hace ser generosos. Si no podemos ser generosos con lo que tenemos ahora, nunca, escúchame bien, nunca lo vamos a hacer cuando tengamos más. Porque la generosidad no aparece mágicamente cuando hay abundancia, se entrena en la escasez. Y Dios lo sabe. Él no anda buscando idiotas interesados en la plata ni accionistas de sus negocios. Él está interesado en nuestro corazón. La Biblia lo dice claro: Dios no ve como ve el hombre. El hombre mira la apariencia exterior, las marcas, los títulos, los likes, el auto que estacionás afuera. Pero el Señor mira el corazón. Y aquí hago un paréntesis para mis amigos italianos, porque yo me imagino a un Tano predicando este pasaje y parece que está mandando a medio auditorio al infierno. ¿Me entendés? Di cama mi entrego, Siempre con esa pasión que parece que está retando a la nonna porque no le puso suficiente salsa al espagueti. Gracias a todos los italianos que están del otro lado mirando y aguantando estas bromas, el cielo va a tener un rincón especial para ustedes. Pero más allá de las risas, la verdad es esta: Dios continúa inspeccionando nuestros corazones para ver si realmente le pertenecen. Por eso Jesús le dijo al joven rico: vende todo y dalo a los pobres. No porque el dinero que tenía fuera malo, el dinero en sí mismo no es pecaminoso. Con dinero se encienden las luces en Camboya, se alimentan los niños de Uganda, se perforan pozos en África y se imprimen Biblias en idiomas que nunca la tuvieron. El problema no era el billete, era que el billete lo tenía él. El dinero no es malo. Jesús nunca demonizó las monedas ni el oro. Lo que él sí quiso dejar claro es que el dinero es una lupa que revela lo que hay en nuestro corazón. En el caso del joven rico no se trataba de vaciarle las cuentas, sino de poner a prueba su confianza. Y en el caso de Acán, no se trataba de un inventario celestial, sino de medir si su fidelidad estaba por encima de sus impulsos. Por eso es clave hacernos esta pregunta y no pasarla por alto. ¿Quién o qué ocupa el primer lugar en nuestro corazón? No me refiero a lo que decimos de la boca para afuera en la iglesia, sino a lo que realmente ocupa el trono en el día a día. ¿Qué está primero en la lista de prioridades de tu vida?
porque esa fue la prueba que Acán no superó. Esa fue la misma prueba que el joven rico de la primera historia no pudo pasar. Y es la misma prueba que vos y yo seguimos enfrentando hoy. Si Dios no es primero, entonces todo lo demás se derrumba como fichas de dominó. Y lo más fuerte de todo esto es que podemos estar aquí, sentados en la arena, cantando, tomando notas, escuchando un sermón y sin embargo haber perdido el tiempo. Podemos haber invertido 2 horas de nuestro domingo, pero espiritualmente no haber avanzado un solo centímetro. La Biblia lo dice clarísimo en Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todas tus cosechas, y tus graneros se llenarán a reventar, y tus bodegas rebosarán de vino. ¿Te das cuenta? No es un castigo, es un principio. Dios no necesita tus monedas para encender el cielo. Él es dueño del oro, de la plata, de los océanos y de las galaxias. Lo que Él quiere es tu corazón. Y aquí viene la pregunta que nos incomoda. Si Dios no necesitaba el oro de Jericó, ¿por qué fue tan severo con Acán? ¿Por qué mandó liquidarlo? En otras palabras, Dios estaba en crisis financiera. ¿Tenía una deuda con los ángeles que necesitaba pagar con ese botín? Obviamente no. La respuesta es mucho más profunda y más peligrosa para nuestro ego. El dueño del oro y de la plata no necesitaba esas monedas ni ese manto de Babilonia. La razón era mucho más profunda. Jericó fue la primera ciudad que Israel conquistó en la tierra prometida. No fut la tercera ni la décima, fut la primicia. Y en la mentalidad de Dios lo primero no se negocia, lo primero le pertenece a Él. Fíjate que Dios no les dijo: conquisten unas 10 ciudades, elijan la que menos les guste y esa me la dan. Dios les dijo: la primera es para mí, toda. Era un acto de fe, un símbolo de que todo lo que venía después dependía de su mano. La lógica era simple: si me entregan lo primero, bendeciré lo que viene después. Era una invitación a entrar en un pacto de confianza. Dios les dijo: honren con la primera ciudad y yo les daré victoria en todas las demás, y ahí sí quédense con todo el botín. Pero había una manzana podrida en el cajón. Un solo hombre rompió el pacto y esa deshonra detuvo todo el avance de Israel. Y aquí hay algo que nos tiene que sacudir. Hasta que Josué nos sacó la manzana podrida, el pueblo no pudo conquistar nada más. Eso me deja pensando cuántas batallas nuestras están estancadas porque hay algo que Dios está esperando que saquemos. ¿Cuánto Jericó hemos retenido bajo nuestra tienda pensando que no pasa nada mientras las victorias se detienen? Jesús lo dijo de otra manera: el que tiene oídos para oír, que oiga. Hasta que no saques aquello que Dios no bendice, no podrás conquistar lo que Él sí quiere darte. Tal vez has escuchado sobre el diezmo en la iglesia o en casa. Y sí, reconozcámoslo, muchos han deformado este principio con abuso, manipulación y discursos de mercenarios. Banda de granujas, de sinvergüenzas, de vividores del evangelio. Pero el abuso de algunos no invalida el principio eterno de Dios. Lo primero es para Él: yo nunca voy a dejar de enseñar lo que es verdad, aunque tenga que nadar contra la corriente de prejuicios. Sé que algunos apenas oyen la palabra diezmo ponen cara de ya me quieren sacar plata porque han visto a ciertos vividores del evangelio, esos sinvergüenzas profesionales que han hecho negocio con lo sagrado. Sí, ellos existen, pero no voy a dejar que la mala fama que ellos generaron me robe la oportunidad de predicar lo que la Escritura enseña. Si algo es verdad y tiene el poder de bendecir tu vida, yo no me voy a callar. Si me lo guardara por miedo a tu malinterpretación, sería como tener la cura para el cáncer y ver que estás muriendo de metástasis y no decirte nada. No sería amor, sería crueldad disfrazada de prudencia. Aclaro de nuevo, para que nadie arme teorías conspirativas, yo no vivo de los diezmos ni de las ofrendas. Vivo de mi oficio, de mi profesión. Gracias a Dios, ni a mí ni a River nos entra un solo centavo por lo que aquí se recoge. No tengo vela en este entierro.
excepto la vela de querer que tu vida sea bendecida y tus finanzas se ordenen bajo el favor de Dios. Y sí, el que se levante ahora y se vaya va a quedar feo, así que quédate, porque esto que te digo no es para mi beneficio, es para el tuyo. Tus finanzas son una de las maneras más claras de decirle a Dios: tú eres primero en mi vida. No se trata de una fórmula mágica, ni de comprar bendición, ni siquiera de un número fijo. Se trata de corazón, de honor, de decir: Señor, lo primero y lo mejor es para ti. Quiero hablarles claro y llano. Poner a Dios primero no es una cuestión de porcentajes, es una decisión del corazón. Poner a Dios primero. Poner a Dios primero. ¿Me siguen? ¿Lo sienten? A veces pensamos: yo doy lo que me queda, primero pago todo y si sobra le doy a Dios. ¿Te suena? ¿Quién aquí ha pensado eso alguna vez? Déjenme ser honesto, yo también fui de los que esperaban a ver si sobraba. Tenía miedo, pensaba: ¿y si me quedo sin nada? Pero aprendí algo que quiero compartir con ustedes como quien comparte un café y una verdad. Darlo primero requiere fe. Darlo primero es decirle a Dios: tú eres mi prioridad. Darlo primero es confiar antes de ver. Rápidamente, 5 cosas que el dinero pone a prueba en nosotros. Miedo me alcanzará. Control, quiero decidir yo todo. Prioridades. ¿Qué tiene el primer puesto en mi vida? Generosidad, comparto o acumulo. Memoria espiritual. Olvidamos de quién viene todo. Ahora baja el ritmo conmigo. Cuando damos las primicias, dar lo primero, no lo último, no es un ritual frío. Es una declaración: Señor, te reconozco como origen de mi vida y de mis bendiciones. No te doy lo que sobra, te doy lo que es primero. Y eso cambia la cabeza y cambia el corazón, porque no es tanto el dinero, es a quién le pertenecen mis afectos, mis miedos, mis decisiones. Dios siempre estuvo interesado en las primicias. En la Biblia pedía el primer cordero, no el que quedaba al final. ¿Por qué? Porque el primero exige fe, el primero demuestra confianza. El primero dice: creo que habrá más. ¿Crees eso? ¿Lo quieres intentar? Un detalle: dar el diezmo, las primicias primero, no es magia contable. No es un truco para que caiga billete del cielo al instante. Es obediencia que transforma el corazón y abre la puerta para que Dios moldee nuestra fe. Y muchas veces las dificultades financieras son oportunidades. Cuando la bolsa está medio vacía, es cuando la fe empieza a volverse músculo. Las pruebas pueden hacernos más dependientes de Dios, más sabios, más generosos. Difícil, sí. Fructífero también. Les cuento algo personal, rápido y sin dramatismos. En una época decidí dar el primer 10% aunque me asustara. No fue un cheque volando de la nada, pero sí una paz enorme en el corazón y puertas que empezaron a abrirse. Oportunidades, amigos que ayudaron, paz para tomar decisiones. Fue el día en que dejé de administrar por miedo y empecé a administrar por fe. Repito, poner a Dios primero. Poner a Dios primero no lo digo una sola vez por costumbre. Lo repito porque es el punto central. Dios primero en mis decisiones, Dios primero en mis finanzas, Dios primero en mi vida. ¿Quieres probar esta semana darlo primero? ¿Te animas a dar ese paso de fe? Si quieres, escríbeme quiero o empiezo y te acompaño con una oración. Y si prefieres, háblalo en casa. Decide hoy a quién le vas a dar lo primero. Pequeños pasos de fe generan grandes cambios. ¿Me acompañas? ¿Te ha pasado alguna vez? Te llega el papel del desalojo, no pegas ojo y la oración sale así: Señor, necesito pagar esta deuda, ayúdame. Y de repente Dios responde: te voy a mandar el dinero. Y nosotros, como si nada, ni siquiera damos el diezmo. ¿No te suena familiar? ¿A ustedes les pasa también? Dar es reconocer que Dios provee. Dar es reconocer que Dios provee. Dar es reconocer que Dios provee. Piensa en esto por un segundo. Cuando damos, le estamos diciendo a Dios con hechos, no solo con palabras, que sabemos que ese dinero no nació en una máquina, que esa fuerza para levantarnos y trabajar no fue solo por empeño humano,
Si mañana Dios cierra el suministro de oxígeno, la fuerza se acaba y nos quedamos como pececitos boqueando. Así de frágiles somos. ¿Lo ves? Rápido, rápido, desalojo, cuentas por pagar, noches sin dormir, jefe que no sube el salario, 2 trabajos, 3 turnos, pam, 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 la vida moderna en modo sprint. Pero ahora baja el ritmo conmigo, respiramos. Aquí no hay ley dura, aquí hay amor. No es que Dios sea un cobrador estricto, es Padre, es amor. Dar no es una regla fría, es una respuesta de gratitud. Es un gracias, Señor, reconozco que todo viene de ti. Déjame ser honesto un momento y me río porque así me sale natural. A veces soy un administrador pésimo. Sí, yo me olvido, me confío, me equivoco y aún así Dios me ama. Dios me corrige con ternura y sigue abriendo puertas. He visto cómo en momentos imposibles Él pone en el corazón del jefe el aumento, cómo mueve el corazón de alguien que ni cree, hasta del más incrédulo, para que llegue provisión. Sí, hasta de una suegra que un día decide ayudar sin saber por qué. ¿No es cómico y hermoso al mismo tiempo? Dar es reconocer que Dios provee. Dar es reconocer que Dios provee. Dar es reconocer que Dios provee. Ahora vamos a aterrizar en algo serio. Muchos de nosotros, especialmente los que venimos de contextos de pobreza, aprendimos a sobrevivir a punta de trabajo. 2 trabajos, 3 trabajos. Y en ese trajín a veces perdemos la vida. Perder prioridades es fácil. Nos mudamos de ciudad por unos dólares más. Dejamos la iglesia por una oportunidad que promete salario mejor. Y la familia, y la paz, y Dios, ¿qué sacrificamos por ese billete extra? Te invito a hacer una pausa práctica. Esta semana, antes de pagar una cuenta, antes de gastar en lo que no necesitas, pregúntale a Dios: Señor, ¿cómo quieres que responda a esto? Y si Él te toca el corazón para dar, hazlo. No por ritualismo, sino porque dar es un acto que ordena nuestras prioridades y le recuerda a nuestro corazón de quién depende todo. ¿Te atreves a dar este paso conmigo? ¿Te animas a intentar dar con gratitud y ver qué hace Dios? Escríbeme sí o levanta la mano donde estés. Compárteme una situación concreta. ¿Te llega el desalojo? ¿Estás sin dormir por las cuentas? Hablemos. No estás solo. Dios no es un cajero automático ni un jefe severo. Es Padre. Y como Padre quiere que aprendamos a confiar, a agradecer, a reconocer que todo viene de Él. Dar es reconocer que Dios provee. Dar es reconocer que Dios provee. Dar es reconocer que Dios provee. ¿Quién se apunta a probar esta semana? ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que las prioridades están fuera de lugar. A veces se trata de unos pocos dólares. Otras veces no es solo el dinero, es la postura del corazón. No es que el dinero sea malo, el dinero no tiene alma. Lo que está mal es cuando el dinero se convierte en ídolo. ¿Me sigues? ¿Te ha pasado? Escucha esto rapidito. Predicamos en su nombre, echamos demonios en su nombre, hicimos milagros en su nombre y al final se escuchan a ellos mismos alardear. Predicamos en su nombre, echamos demonios en su nombre, hicimos milagros en su nombre. Rápido, ¿verdad? Ahora párate un momento y piensa, ¿a quién servíamos en realidad? ¿A Él o a nosotros? Mateo lo pone crudo. En el día del juicio muchos le dirán, Señor, Señor, 2 veces, por si no fue suficiente. Y Jesús responde, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te imaginas estar en esa escena? Se te queda la garganta seca, tú lo sientes, a mí me golpea. Repite conmigo, Dios no se compra. Dios no se compra. Solo un Dios pequeño se impresiona con diezmos bien contados. Solo un Dios exigente se conformaría con un sacrificio frío, pero nuestro Dios es grande. Él hace por sus hijos lo que nosotros no podemos hacer. Eso es buena noticia, hermano. Esa es la buena noticia. Y la primera bienaventuranza lo resume con ternura.
Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Lo oíste? Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual. No importa cuánto ganes, no importa cuánto tengas, lo que importa es reconocerlo. Te lo pregunto de otra forma. Si Dios hiciera ahora una requisa en tu corazón, ¿qué encontraría? ¿Qué encontraría? Hazte esa pregunta ahora mismo. Yo me la hago todos los días. Voy a ser honesto contigo, he tenido que aprenderlo a golpes. Hubo una temporada en la que mi orgullo tenía teléfono propio, mi vanidad cobraba comisión. Me sentía útil, importante, bendecido con todas las comillas del mundo, hasta que una prueba me mostró quién mandaba en mi vida. Fueron días duros, dolorosos, pero de esos días salió humildad, de esos días salió dependencia de Dios. ¿Ves? Lo difícil tuvo un propósito, me enseñó a volver la mirada al Señor. Las pruebas no son castigos eternos, son instrumentos de amor. Nos muestran prioridades, nos desenmascaran, nos vuelven a la verdad. Por eso te invito, cambia hoy, arregla tus prioridades hoy. Pon a Dios donde corresponde hoy. ¿Quieres hacerlo? Respóndeme aquí. ¿Estás dispuesto a revisar tu corazón? Dímelo, en voz alta o en silencio. Termino con esto. Nunca confíes en lo que puedas hacer para ser aceptado. Confía en aquel que ya hizo todo por ti. Nunca los conocí, esa frase pesa. Pero también hay otra frase que da esperanza. De ellos es el reino de los cielos. Reconocer nuestra pobreza espiritual nos abre la puerta. Reconocer nuestra pobreza espiritual nos abre la puerta. Si quieres, después comparto cómo empecé a poner a Dios primero en las decisiones del día a día, pequeños pasos prácticos que me ayudaron. ¿Te interesa? Escríbeme o levanta la mano en el chat. Vamos, que esto no es para morirse de miedo, es para vivir con fe. Confía, cambia y camina con Él. ¿Estoy administrando bien mi vida? ¿Tú te lo preguntas también? Porque la Biblia dice algo muy simple. Si tienes alimento y ropa, tienes que alegrarte. Así de simple, sí, comida y ropa. Comida y ropa. Eso es todo lo que necesitamos. Todo lo demás a veces es vanidad, vanidad, vanidad. No estoy diciendo que odies las casas bonitas o que la gasolina sea pecado. Vamos. Si alguien me regala un auto, le digo gracias con una sonrisa. Pero ¿qué pasa cuando la casa te quita el sueño? ¿Qué pasa cuando el auto que sueñas ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Quién manda ahí, Dios o tu sueño de finanzas? Rápido, recuerda el orden de prioridades. Rápido, comida, ropa, Dios, familia y todo lo demás en su lugar. Rápido. Y luego respira. Les voy a ser honesto. Muchas veces me descubro siendo la manzana podrida del cajón. Sí, yo. Y cuando me doy cuenta paro. Reordeno prioridades de inmediato. No estamos en tiempos de la ley para ser ejecutados, gracias a Dios, estamos en tiempos de la gracia. La gracia nos corre hacia Él, pero la gracia no es excusa para ser corruptos o para envenenar a la familia con prioridades equivocadas. ¿Ven? Hablemos del veneno bajo el colchón. ¿Qué es eso? Es creer que puedo asegurar mi futuro con mis propias manos. Es creer que controlo la vida. Veneno bajo el colchón. Ahorro excesivo para sentirte seguro. Planes que reemplazan a la oración. Confianza en el plan B en lugar de confiar en el príncipe. Veneno bajo el colchón. Veneno bajo el colchón. Solo Dios es nuestro proveedor. Solo Dios. Solo Dios. Él nos sugiere en quien pongas tu confianza. Él lo exige. Hoy confía en mí y solamente en mí, dice. ¿Lo escuchas? ¿Lo quieres escuchar? Quiero contarles una historia que marcó mi corazón. David Wilkerson, que ahora está en la presencia del Señor, compró casi 50 terrenos para centros de rehabilitación. Sembró para Dios por todo el mundo. Al tiempo le entró la duda humana. Nos hacemos viejos, no deberíamos tener una casita por si el ministerio se acaba, así que compró una casita en Florida, nada lujoso, una casa digna. Y antes de que terminara de asentarse, llegó un huracán y se llevó la casa. Se perdió lo invertido,
se enojó con Dios. ¿Quién no se enojaría? Y Dios le respondió con ternura y verdad. No fue la casa el problema, no fue el huracán, fue el lugar a donde tú habías puesto tu confianza. No fue la casa, fue el corazón. No fue la casa, fue el corazón. No fue la casa, fue el corazón. Pausa. ¿Lo ves? Las dificultades a veces actúan como un espejo. Las pérdidas, los huracanes, las noches sin dormir, todo eso, aunque duro, puede mostrarte dónde está tu fe. Y ahí está la cosa más hermosa. Las pruebas no siempre vienen para destruirnos. Muchas veces vienen para liberarnos de nuestros ídolos, para devolvernos a la palma de la mano de Dios. ¿Puedes verlo así? ¿Puedes agradecer en la prueba por revelar dónde debes crecer? Personalmente, hay noches en que me despierto preocupado por pagos, por proyectos, por asegurar el futuro. He sentido esa tentación de esconder un poco de veneno bajo el colchón. Y cada vez que la vida me quita algo, un plan que fracasa, una puerta que se cierra, prendo otra vez. Confiar solamente en Él. Confía en Dios. Confía solo en Dios. Confía en Dios. Te invito a algo breve ahora. Haz una pausa por un segundo y pregúntate: ¿dónde estoy poniendo mi seguridad? ¿En mi trabajo? ¿En mi cuenta bancaria? ¿En una casa? ¿En un proyecto? ¿En Dios? Si quieres, di en voz baja: Señor, en ti confío, y acepta que Él haga la limpieza del corazón. No te estoy pidiendo perfección, te estoy pidiendo honestidad. Cambia una cosa hoy, reordena una prioridad, suelta un control, ora en vez de acaparar, déjate sorprender por la providencia de Dios. Porque cuando quitamos el veneno del colchón, la casa de nuestro corazón vuelve a ser un lugar donde Él puede morar. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. ¿Me acompañas en eso? Respóndeme. ¿Qué vas a soltar esta semana para confiar más en Él? Quiero escucharlo, dímelo, y oremos juntos por fe para dar ese paso. No fue tanto la situación lo que nos quebró, fue que dejamos de confiar. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que la vida te golpea y de pronto tú piensas: ¿y si la bendición de Dios se acabó? ¿De verdad crees eso? ¿De verdad crees que Dios se queda sin recursos, sin misericordia, sin cariño? Tú piensas: he servido, he trabajado, he dado lo mejor. Y ya imaginas a Dios diciendo: gracias por tus años de servicio, ahora te olvido. ¿De verdad? ¿De verdad piensas así? ¿En serio? ¿En serio? Piénsalo un segundo. En el mundo hay un patrón, el jefe que paga bien a quien rinde, el mundo que premia al que produce. ¿Pero crees que Dios funciona como un patrón injusto? ¿Crees que Dios nos va a abandonar porque tropezamos? ¿Crees que Él dice: bueno, te caíste, adiós, que te vaya bonito? No, no, no y no. Dios no funciona así. Dios no funciona así. Repite conmigo: Dios cuida, Dios cuida, Dios cuida. Él cuida de tus hijos aún hasta la tercera y la cuarta generación. Él cuida cuando nosotros fallamos, Él cuida cuando nosotros tropezamos. Él cuida cuando parece que todo se va acabando. Él cuida. Déjame ser honesto contigo. Hubo un tiempo en mi vida en que me agarró ese miedo. Estaba cansado, preocupado por el futuro, pensando en la vejez, en la estabilidad, diciendo: ¿y si mañana no hay bendición? Y me encontré rezando algo así como: Señor, no me dejes colgado, por favor. ¿A que te suena familiar? Y en medio de esa noche aprendí algo que quiero que te quede clavado en el corazón. El maná se daba día a día, un día a la vez. Así nos enseñó Dios en el desierto. Un día a la vez. No hay plan B necesario. No necesitamos un por si acaso para quitarle la responsabilidad a Dios. No porque seamos perfectos, no porque no tropecemos, sino porque Él es fiel, fiel, fiel. Un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Sea que estés pobre, sea que estés rico, sea que estés sano, sea que estés enfermo. Un día a la vez. Un día a la vez. Tu salud, tu dinero, tu familia, tu ministerio. Un día a la vez.
¿Y qué hacemos con las dificultades? ¿Las ignoramos? No, las abrazamos, las vemos con otros ojos. ¿Por qué? Porque las dificultades nos enseñan, nos pulen, nos moldean, nos hacen dependientes del Padre. Lo difícil tiene un sentido positivo, nos empuja a buscar a Dios más que a nuestras propias estrategias. Nos obliga a confiar. Cuando caí, aprendí a levantar la vista. Cuando perdí, aprendí a recordar cómo Él había provisto antes. Cuando me sentí solo, descubrí manos amigas. No digo que sea fácil, tampoco te voy a vender un evangelio de palomitas y lluvia de billetes, pero te digo que es verdadero.